Este día lunes 5 de junio se rechazó en la Comisión de Constitución la idea de legislar un nuevo proyecto de retiro de los fondos de AFP. Los proyectos abarcaban retiros desde el 10 al 100% de los fondos ahorrados en las cuentas individuales de los trabajadores, pero no prosperó. Para luego, el día martes 6 de junio, ser rechazado en la Cámara de Diputados, lo que provocará de que no se pueda discutir ningún proyecto de ley de similares características dentro del plazo de un año. O sea, hay que esperar nuevamente un año más, esta vez con fecha 06 de junio. Los motivos para el rechazo. El primero, la inflación. Muchos decían de que la inflación se estaba logrando controlar, un nuevo retiro generaría inflación en el país, lo que afectaría en el bolsillo de todos los trabajadores. Que en cierto punto esto es verdad siempre y cuando se pongan a imprimir plata en vez de hacer que la AFP venda los activos de las distintas cuentas. ¿Por qué no hacen esto? Yo no soy economista, pero lo que he podido investigar un poco, la AFP no es que sea una gran caja que guarda plata, no. La AFP tiene nuestro dinero invertido en acciones y para entregarnos ese dinero que está en acciones tendrían que vender acciones. Al vender estas acciones perderían un poco de su valor al haber más demanda, que es lo que provocan los retiros. Por lo que en el fondo, si tú solicitas, no sé, retirar un 10% de tu ahorro en una AFP, y que eso equivale, por decirte algo, a 1,5 millones, tú vas a vender ese 1,5 millones que representa las acciones, pero al venderse, como hay mucha demanda, perderían valor, tú recibirías menos plata. Esa sería la forma correcta, según lo que yo entendí. Vuelvo a repetir, no soy economista, no lo tomen como ley. Fue lo que yo entendí buscando un poquito por ahí. Ese es un argumento por un lado. El otro argumento decían de que había gente que no tenía ahorros en sus cuentas individuales. Y el último retiro de los fondos de FP fue hace más de 2 años. Entonces, ¿no debería estar más preocupado el gobierno de hacer normativas que aumenten el trabajo? Porque dicen así, no, hay gente que no tiene ahorro. Han pasado 2 años. El último de Piñera, el primero de Gabriel Boric. Y aún existe gente con 0 pesos en sus cuentas. Quiero asumir que algunos son jubilados que tenían un poco de plata a ahorrar y que perdieron todo. Porque que una persona de 30 años en 2 años siga con cuenta en cero me parece súper alarmante con lo preocupado que veo al gobierno de generar nuevas fuentes de trabajo que no sean empleos públicos. Me parece súper alarmante que no metan más carta en el asunto en ese punto. Lo cierto es de que hoy en día, cuando uno ve en la práctica, porque los argumentos a favor del proyecto decían de que seguimos en situación económica complicada, el país tiene una tasa de desocupación bastante alta, 8,8 si no me equivoco, la última vez que vi un informe, y de que ahora ya no se están recibiendo las ayudas que dio el gobierno, el tema del IFE, el préstamo solidario del Estado, entre otras ayudas que llegaron en la época de la pandemia. Y la gente sigue estando complicada económicamente. Y si bien al retirar tus plata de la AFP va a generar de que uno tenga menos ahorrado, lo cierto es de que durante este año la AFP han tenido más pérdidas que ganancias. Y nuevamente, la crítica. ¿Qué pasa? Que el gobierno no propone ideas o proyectos de ley para que las AFP sean las que asuman las pérdidas de los trabajadores. Porque no olvidemos que nosotros les pagamos una comisión a las distintas AFP a las que estemos afiliados cada uno por la administración de nuestros recursos, nuestra plata, para la futura jubilación. Entonces, ¿qué pasa cuando tienen pérdida? Porque todos sabemos de que las AFP durante el último año han tenido ganancias millonarias. ¿Por qué? Porque la pérdida la asume el trabajador. Y el otro incentivo para volver a sacar, digamos, el retiro es, si mi pensión va a ser mala, porque hoy en día hay que ser honesto, las pensiones hoy en día en Chile son bajas, bajísimas. Entonces, cuando llega alguien cercano a los 60 años y dice, ¿sabes qué? Usted tiene un sueldo de, no sé, 600.000 pesos, pero su pensión va a ser de 200, 180.000 pesos, va a tener que seguir trabajando. Desde ese punto de vista, mayor razón para sacar mi plata ahora que estoy en una época de necesidad. Si voy a tener que seguir trabajando pasados los 65 años, no es como curioso que me digan, no, es que te va a afectar tu pensión de jubilación. Sí, pero la pensión ya es mala, voy a tener que seguir trabajando igual. De hecho, por ejemplo, en el programa de gobierno de José Antonio Caz, él quería promover incentivos para que la gente siguiera trabajando pasados los 65 años bajo el argumento de que la gente vive más. Yo no sé quién conocerá José Antonio Caz, porque de partida la gente ya post 65 años ya está más vieja, está más cansada, está más delicada de salud, entonces querer decir, no, sigan trabajando más años no me parece la mejor de las ideas. Gabriel Boric, por su parte, sigue insistiendo en un fondo único
digamos que era parte de su propuesta de campaña, si no me equivoco. Querían hacer como un fondo único donde fueran todos los recursos y que el sistema pasara a ser solidario. Algo así decía su programa de gobierno, no recuerdo bien en este minuto de hacer el video. Pero el punto es de que no existen reales incentivos para que la gente no saque su plata. Las AFP han tenido pérdidas. Tu pensión futura, si no sacas tu plata, va a ser mala. Y si no, también, en la mayoría de los casos. Entonces, no hay razón para que te nieguen que tu plata no puedas sacarla antes. Más si en vez de, digamos, vender tus, ¿cómo se llama? Tus acciones que tienes en la AFP para que te pasen plata, a lo mejor vas a recibir un poco menos. Pero no generaría inflación porque es dinero que está circulando. Si los tres primeros retiros generaron inflación, fue porque se imprimió plata desde el Banco Central. Ese fue el mayor tema. Y el otro punto importante por el cual no estoy de acuerdo que se rechacen los proyectos de los retiros de fondos FP es que en Perú ya está la idea de un séptimo retiro. Ya se han realizado seis retiros de los fondos de FP. Y crearlo usted no, en Perú, tiene menos inflación que Chile. Sí, tiene menos. Chile la última vez que vi andaba por los 9,9. Perú ya anda en los 7,8, 7,9 puntos de la inflación. Entonces alguien me quiere explicar cómo es posible que un país que tiene el doble de retiros, el doble de población también, no nos olvidemos de eso, Chile es un país con poco más de 18 millones de habitantes, en Perú hay más de 33 millones, y aún así tienen menor inflación. Algo no me cuadra. ¿Por qué un país que tiene el mismo sistema de jubilación, hicieron más retiros, tienes menos inflación? Algo no calza. Pero no solo eso, a pesar de que estamos en el mismo sistema, hay una diferencia bastante significativa con lo que pueden hacer en Perú de lo que se hace en Chile. Y los invito a ver la siguiente información. Como es costumbre, les dejaré el link de la página para que puedan verificar ustedes mismos de dónde sale la información. Acá encontramos esta página del gobierno peruano, que es lo que nos habla de las pensiones y de los subbeneficios. Dice que encontrará en esta página información acerca de las prestaciones a lo que tiene derecho un afiliado al sistema privado de pensiones y otros beneficios. Lo primero que me llama la atención son estos dos puntos en los que me quiero centrar. En Perú, tú cuando te puedes jubilar te permiten retirar hasta el 95,5% del fondo de tus pensiones. Considerando de que, imagino que en Perú debe haber una cantidad, eh, no sé si importante, pero deben estar jubilándose personas todos los años. Como que el país no se ha ido a la ruina. O sea, imagínense, se están retirando el 95,5% de los fondos al momento de pensionarse. Supongamos que, no sé, pues el país tenga unos 500 retiros del 95% de tus fondos anualmente, debe ser una plata igual. Yo creo que debe ser más, como digo, ese dato no tengo de cuántos jubilados eh, serán todos los años en Perú. Asumo que tampoco todos van a querer retirar el 100%, el 95% de sus fondos todos los años, pero debe haber gente que sí lo hace. ¿Y qué nos dicen acá? Dice, este beneficio le otorga la posibilidad de solicitar la entrega de hasta el 95,5% del total de tu cuenta individual. Y el 4,5% restante será transferido directamente por la FP al sistema de salud. Igualmente establece la imprescriptibilidad del cobro de los aportes del contado del trabajador y no pagados por el empleador. Nos dice acá quiénes pueden solicitarlo: los afiliados que tengan más de 65 años o 65 años, o sea, lo mismo que en Chile. Dice que accedan al régimen especial de jubilación anticipada para desempleados. Dice que accedan a jubilación anticipada ordinaria, que tengan condición de pensionista bajo la modalidad de retiro programado, que se encuentren percibiendo una pensión del tramo de renta temporal, que se encuentren percibiendo una pensión bajo la modalidad de renta mixta. O sea, hay un montón de opciones por las que las personas en Perú, al momento de jubilar, pueden retirar el 95,5%. Ojo, esto es ley, esto no es un retiro, no es un trámite que se hace una vez, no. Esto está por ley. Usted al momento de jubilar puede sacar su plata. Y acá en Chile, ¿qué pasa? Porque esto en Chile, propongan esto acá en Chile y te apuesto que los políticos de todos los sectores, tanto de izquierda y como de derecha, les da un ataque. O sea, imagínate que los chilenos puedan disponer de casi toda su plata al momento de jubilar. Gente que pueda pagarse su casa, que pueda emprender, que quiera irse de viaje, qué sé yo, hacer lo que quiera con su plata ahorrada. No, les da ataque. Y el otro punto que quería revisar, porque bueno, si quieren ver más detalles de esta información, como les digo, el link se los voy a dejar al final del video. Hay otro ítem que dice disposición de hasta el 25% para el primer inmueble. Y acá nos dice este beneficio otorga la posibilidad de disponer de hasta el 25% del fondo acumulado en tu cuenta individual de capitalización para pagar la cuota inicial de la compra de un primer inmueble, siempre que se trate de un crédito hipotecario o para amortizar un crédito hipotecario que haya sido utilizado para la compra de un inmueble.
en ambos casos otorgado por una entidad del sistema financiero. O sea, imagínense, acá en Chile hoy en día te piden que tú tengas un pie del 20% para comprarte tu propiedad. ¿Cómo no, con esto, cuánta gente no tendría mayor acceso a la vivienda? Tenemos cuánto problema, cuánto arrendatario de por vida, porque no tienen acceso a comprarse su casa por el tema de los pies, a pesar de que hoy en día es más fácil acceder a una casa, digamos, porque te permiten el pie en cuota, algunos inmobiliarias, pero esto es ley. Esto es ley, te permiten retirarte el 25% de tu ahorro. O sea, imagínate, una persona que no sé, tenga 20 millones ahorrados, el 25% serían como 5 millones más o menos. Que tú lo pones y ya tienes un pie, lo puedes meter eso en tu cuenta de ahorro para la vivienda y te va generando un interés. Y así puede hacer la gente, dice, que ya tengo un porcentaje ahorrado, vamos a ir metiéndole platita para que esto crezca, crezca, porque yo sé que a mucha gente le cuesta dar el primer paso porque dice no tengo ni un peso y después no tengo cómo. Uno se desmotiva porque entre tanto gasto hacer el esfuerzo de ahorrar con los precios de las viviendas y sin ningún apoyo cuesta. Pero acá esto es ley, te permiten decir, ¿sabes qué? Yo voy a comprar mi primera propiedad, quiero mi 25%. Y nada, que el país se ha ido a la ruina, tienen menos inflación que acá en Chile. Entonces acá hay un tema netamente de voluntad política. Y acá es lo que yo quiero entrar un poco más detalle a otro punto, que es lo que yo me imagino que no va a haber un retiro de fondos previsionales hasta que se venga una votación muy importante. ¿Por qué se los digo? Revisemos acá las fechas de cuándo ocurrieron los distintos retiros de los fondos de AFP. El primero fue el 30 de julio del 2020. El primero. ¿Y qué teníamos para esa fecha de importante? Bueno, no estaba muy cerca, pero sí era importante señalar acá. El 25 de octubre del 2020 se vino el plebiscito de apruebo con rechazo. El primer retiro se aprobó con amplia votación de ambos sectores, obviamente. La derecha quería que ganara el rechazo para que no iniciara el proceso constituyente y la izquierda quería cambiar la constitución. Así que obvio que iban a votar a favor. Aparte que con ese primer retiro la inflación no era lo que estaba hoy en día, estaba bastante más baja. Entonces por eso se dio el primer retiro. Ahí nadie quería arrugar para no perder su sector, a pesar de que la derecha igual se vio desfavorecida finalmente. Después acá tenemos esto del calendario constituyente. Me quiero centrar en esta fecha, 11 de abril del 2021, que nos dice que vino la elección general de alcalde, concejales, y miembros de la convención. Y acá el segundo retiro, ¿cuándo fue? El 10 de diciembre del 2020. Obviamente para hacerse campaña tenían que aprobar el segundo retiro. Incluso este fue el retiro que se aprobó, el de Piñera, si no me equivoco, que también hizo su jugada, porque dijeron ya, ok, ganó la prueba, tenemos que tener nuestra mayor cantidad de constituyentes. No iban a rechazarlo, aunque igual dieron jugo a la derecha, dando los mismos argumentos que siempre han dado, y que es raro que ahora la izquierda lo esté considerando los mismos argumentos. Y por último, y no menos importante, porque acá podemos ver de que, bueno, para el segundo voto estaba en la elección de los consejeros constituyentes. Y para el último retiro que se aprobó, que fue el 28 de abril del 2021, ese fue el último aprobado. ¿Qué teníamos acá? Teníamos las famosas primarias presidenciales de senadores y diputados. Un poquito después. Esto, como les digo, el tercer retiro se aprobó el 28 de abril, antes de elecciones. Ya como pueden ver, estaban todas las importantes. Teníamos primaria presidencial de senadores y diputados. O sea, nadie en su sano juicio que quería ser electo se iba a poner a esto. Porque solo los sectores más duros de derecha, si no me falla la memoria, fueron los que siempre se pusieron a los retiros, que fueron los únicos que se mantuvieron acorde a su pensamiento. Y obviamente, bueno, después se vinieron las elecciones presidenciales y el resto, todos conocen la historia, porque Gabriel Boric, hasta cuando era candidato, el cuarto retiro de los fondos de AFP tenía vital importancia, tenía que aprobarse sí o sí, porque era una ayuda súper necesaria para los chilenos. Salió presidente, tapa, no hay más retiros. Como pudieron ver en la información mostrada, básicamente los retiros se aprobaron porque siempre hubo una razón política detrás que los respaldara. Ningún sector se iba a querer quemar con decir, no, esto me puede costar la votación para mi sector, así que no, hay que aprobarlo. Lamentablemente ahora no se viene ninguna votación de estas mismas características. Pamela Giles en su oportunidad quería que el sexto retiro se votara antes de la elección del 7 de mayo por lo mismo. Porque si hubiera salido a lo mejor antes este proyecto, los diputados y senadores se hubieran visto obligados, para no perder votos, como bien les decía, a votar a favor de este proyecto. No se dio, no se va a plantear la idea hasta un año más, así que
Lamentablemente, yo soy de la idea de que tenemos que acostumbrarnos a que no van a haber más retiros. Fue bonito mientras duró, pero lamentablemente ya no hay voluntad política ni de la derecha ni de la izquierda. Así que la invitación es a que no se hagan falsa esperanza, ya no van a salir más retiros. Si sale uno el próximo año, qué bien, pero lo veo muy, muy difícil que salga, así que cuide su peguita, cuide sus ahorros, no se malgaste la plata antes de tenerla. Esos son los consejos que pondría darles. Así que si te gustó este video, los invito a suscribirse al canal, comentar, dar me gusta y activar la campanita aquí abajo para que se les notifique cada vez que subo un video. Muchas gracias.